TV. En Twitter somos Democracia S. 8:37. Conviene, señoras y señores, en una coyuntura histórica como la que está viviendo esta santa urbe, esta hermosa capital, esta acogedora ciudad, surjan voces nuevas dedicadas a Quito. Una apuesta seductora que usted la puede ubicar en cualquier librería del centro de la capital y entiendo también del norte y sur de Quito. Voces para Quito. Es una apuesta seductora que nos convoca a mirar la ciudad desde diversas perspectivas. Su título sugiere pluralidad y propuestas. En esta polifonía de sentires, de acercamientos a nuestra alma urbana, la puertita, como decían antes, ¿no? La puertita. Esa puertita. En esta polifonía de sentires y acercamientos a nuestra alma urbana, encontramos frases que son tempestades o caricias, como Quito, ciudad eterna, rebelde y tierna, o lugares como Chilibulo, Yaviraj y el ferropaseo de Chimbacalle. Estos autores, con sus agudas palabras, dicen varias pinceladas, como no dar hablando, no dar pensando, no dar escribiendo, o rememoran al padre Almeida las centralidades culturales y el diseño participativo. Una de las voces de este libro anota que el núcleo del centro histórico de Quito ha sido por casi ya 5 siglos una plataforma gubernamental por excelencia. Y otra advierte que la ciudad se encuentra expuesta a hundimientos, a inundaciones, a una elevada tasa de deslizamientos que amenazan las vidas de los quiteños. En sus líneas contundentes se apuesta por la participación ciudadana informada, comprometida y efectiva. Y en otra habla sobre la irrupción del automóvil en la ciudad tradicional. Y en otra, la crítica irreductible de una de sus voces devela el dinero evaporado y la falta de transparencia en los grandes proyectos urbanos. Es interesante este librito. Todas estas voces para Quito recuerdan al poeta Gonzalo Escudero, que dijo de nuestra ciudad, de la de ustedes, Fabricio, de la de usted, doctor: habla y di las palabras del trueno en el páramo de oro. Repito, habla y di las palabras del trueno en el páramo de oro. Yo me quedé con unos pensamientos exhibidos por el cuencano Diego Delgado Jara, a quien todos apreciamos por su gran investigación de la República, por su fondo, por su valía socialista, verdaderamente socialista, la realidad evidente y lógica irrebatible que él propone. Y el capítulo del dinero evaporado, muy recomendable para su lectura. El dinero evaporado. Se parece mucho a nuestro tema de que la cirugía mayor quedó francamente en nada. No sé si el académico Sebastián Mantilla, antes que el edil y el actual congresista, nos manifieste también su pesar, porque casi es un pésame el que debemos, salvo él que está librado de fatales culpas y de contentamientos y de dejar hacer y dejar pasar, que es el oficio que nos ha legado
la vida quiteña de últimos años. Una pena. Pero hay que decir lo que hay que decir. Fabricio no se ha quedado quieto y tiene conciencia tranquila, al igual que los que escriben, los que batallan con las ideas, como Sebastián Mantilla. A los dos les he invitado, señoras y señores, para contemplar este tema, ¿no? De que la cirugía mayor que nos comprometió alguien ha quedado burlada nuevamente. Buenos días, Sebastián. ¿Qué nos dice de este tema? Gracias, Gonzalo. Para mí es un gusto estar aquí, compartir esta mesa con el asambleísta Fabricio Villamar, igualmente con todas las personas que nos escuchan en todo el país y en Quito especialmente. Bueno, yo en la columna de opinión que tengo el día miércoles, un artículo que salió publicado el día de ayer en El Comercio, se titula Vicuña, cirugía mayor, pero un poco me estaba como cuestionando hasta cierto punto de qué es lo que ha pasado, un poco con uno de los grandes, digamos, ejes de gobierno del presidente Lenín Moreno, que es el hecho de ir a una cirugía mayor contra la corrupción. Y diría que, claro, no sé o sea, no concluyo si es que a la final se ha quedado en el camino, más bien yo diría ¿No incluso... encontró el quirófano el presidente? O sea, yo le diría a Gonzalo, pese a que la situación, digamos, delicada en la que ha caído a la ex vicepresidenta, en el sentido de que salió una denuncia y han salido denuncias de que estuvo eventualmente cobrando diezmos cuando era asambleísta entre el año 2011 y el año 2013. De alguna manera, claro, le ha afectado a todo el gobierno como tal y le ha afectado igualmente hasta cierto punto al presidente Moreno. Pero claro, yo diría que, contrariamente a lo que uno podría esperar, que fue la tónica durante 10 años de gobierno, que fue ocultar los casos de corrupción, perseguir a los medios de comunicación, hacer que eventualmente ciertas evidencias no vayan a instancias de la justicia. Yo más bien hasta cierto punto celebraría, Gonzalo, el hecho de que el mismo presidente Moreno, en el caso, por ejemplo, de la vicepresidenta, en lugar de tapar, ocultar o decir muy bien, no pasa aquí absolutamente nada, más bien haya tomado la decisión de liberar de las funciones a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Entonces yo creo que habría que más bien entender lo que ha hecho Moreno, o habría que más bien visualizar lo que ha hecho Moreno, digamos, como más bien una crisis de gabinete. Yo creo que no habría que ahondar mucho más eventualmente en que es una crisis de régimen, la democracia está en peligro, hay situaciones de inestabilidad. Es una crisis de gabinete. Yo diría como una crisis de gabinete, de reestructuración. Y le digo, Gonzalo, es muy difícil a veces que le digo saber perfectamente bien, digamos, como el pasado. Pero ya había cuestionamientos, ya nos llamaba la atención, ¿se acuerda usted cuando esa terna fue enviada a la Asamblea Nacional? Y prácticamente yo diría que no teníamos como mucho por qué elegir. Teníamos la canciller María Fernanda Espinosa, teníamos la señora Alvarado y teníamos María Alejandra Vicuña. Y a la final se fueron por esta opción. Supongo que fue una opción de carácter político para tratar de alguna manera contentar a las huestes correístas, tratar de tener algún margen de gobernabilidad. Pero creo que ahora sí el escenario es diferente, es distinto, y creo que en ese sentido el presidente Moreno no solamente debería ver a alguien que puede, digamos, aportar en términos de apoyo al gobierno, no solamente en aspecto económico, sino, mire usted, uno de los ejes, por ejemplo, que ha mencionado Moreno es la lucha contra la corrupción. Si estamos pensando, por ejemplo, en un candidato o un posible candidato, una terna que pueda sustituir a la vicepresidenta de la República, debería ser eventualmente alguien que se haga cargo de este gran tema, que es la lucha contra la corrupción y la cirugía mayor. Yo eventualmente vería, por ejemplo, con preocupación que eventualmente puedan verse, o el candidato a la presidencia pueda ser, quién sabe, con un perfil más bien económico. Yo pienso diferente, Gonzalo. Yo pienso que más bien habría que ver un perfil que le pueda aportar al presidente Moreno justamente en este eje, la lucha contra la corrupción, o eventualmente, por ejemplo, lo que está pendiente, que es el trabajo en las áreas sociales, el trabajo, por ejemplo, para un poco cumplir lo ofrecido por el presidente Moreno, ahora que de alguna manera se ha fusionado las EMPLADES con la Secretaría de la Presidencia. Creo que por ahí es que nos ahoguemos en el debate y que dejemos suelto este cabo suelto a propósito con sabiduría maligna
permanece ahí encima de nuestras cabezas para concluir a una catástrofe económica en la cual milagroso retorne al país y haga de las suyas, ahí sí, en una ronda de desquites infinito que nos obligue a tomar otras dimensiones de comportamiento personal y hasta social, o a la inversa. Fabricio, ¿cómo cree usted que por qué quedó la cirugía mayor comprometida por el señor presidente Moreno? Quedó trunca, quedó en nada. Estimados amigos, buenos días, qué gusto poder conversar con ustedes. Felices fiestas, si es que fiestas hay en alguna parte, pero en todo caso, no felicidades a la ciudad de Quito. Mayor cosa, ¿no? No, mucho no hay. Creo que eso ya se perdió en la historia. Algún día tendremos que conversar de eso largo, mi querido Gonzalo. A ver, yo quisiera comenzar por un precepto, Gonzalo, que me parece que es absolutamente necesario, y es la responsabilidad que tiene el presidente de la República en mandar una terna que tenga algunas características mínimas que son necesarias. Y para poder hacer este análisis también valdría la pena decir que el presidente de la República, al mandarnos la anterior terna en donde estuvo la señora Vicuña, la señora Alvarado y la señora Espinosa, ese fue un acto irresponsable con la República. Y el presidente tiene la oportunidad de corregir esa irresponsabilidad proponiéndole a la Asamblea Nacional una terna de gente que reúna algunos requisitos mínimos que supongo yo los ecuatorianos concordarán, la gente que tiene la gentileza de escucharnos concordará. No ha de ser mucho pedir, Gonzalo, amigos, que nos manden gente honesta. Yo creo que es lo mínimo que podemos pedir. Lo segundo, me parece que es necesario plantearnos la necesidad de un vicepresidente que complemente al presidente. Y en términos de que un vicepresidente que complemente al presidente, un presidente que ofrece una cirugía mayor contra la corrupción y ni siquiera le hace manicura para que no tengan uñas largas, pues. Entonces, sí es necesario reconocer, y permítame, eso sí quiero hacerlo con toda la humildad, pero al mismo tiempo con toda la frontalidad. La lucha contra la corrupción no la hizo la gente de Alianza País. No la hizo Moreno y su gobierno. La lucha contra la corrupción la ha llevado la oposición. Y nosotros hemos dado esta batalla porque es lo que nos manda la Constitución y es lo que les ofrecimos a los ecuatorianos. Creo que el presidente de la República, en este acto de responsabilidad que tiene que tener de buscar un vicepresidente que le complemente, debería buscar una cosa, y ahora sí, en honor a la ciudad de Quito, le digo, Gonzalo, también necesitamos equilibrio regional en la terna que nos mande. La ciudad de Quito, la provincia de Pichincha, no han tenido un presidente o vicepresidente desde hace más de 20 años. Y creo que esa es parte de la recuperación del peso específico en la política del Ecuador que tiene que tener la ciudad de Quito. Y finalmente creo que ahí podría haber un elemento importante en la terna, y es que el vicepresidente, la vicepresidenta que proponga el señor Moreno, tiene que ser alguien que tenga ideas de avanzada en términos económicos, una república que abra la economía y que nos presente un panorama diferente a lo que hemos tenido. El presidente Lenín Moreno ha señalado que la búsqueda de quién será el próximo vicepresidente de la República, aquí hay una intervención muy importante que está en necesidad de poder ser reflexionada por mis invitados. El presidente Moreno señala que la búsqueda de quién será el próximo vicepresidente debe cumplir con algunas características especiales. Al mismo tiempo anticipa que entre los nombres que integren la terna para vicepresidente no están María Paula Romo, ni Pablo Campana, y tampoco Isabel Noboa, su suegra, ¿no? Doña Isabel. La suegra de Campana. Sí, claro. Asegura el señor presidente Moreno que ha seleccionado
a un periodista, a un Felicidades, representante, a un representante del área social y a otro del área educativa. Descarta que los candidatos sean militantes de país y que no pertenecen a su entorno. Consulta a la periodista Mariuxi Moreno, nos dice nuestro centro de operaciones en materia de última hora y investigación periodística. Adelante. Bueno, hay quienes aseguran que el vicepresidente o la vicepresidenta no debe ser ni de Alianza País y menos de su entorno, señor presidente. Sin embargo, se barajan nombres. Estaban hablando ya de Pablo Campana, de María Paula Romo, que son parte de sus ministros, incluso de la empresaria Isabel Noboa. Lo que sería importante saber si está realmente entre alguno de ellos el próximo vicepresidente o vicepresidenta, o se generará la terna desde un verdadero consenso nacional enmarcándolo en el acuerdo nacional, presidente. No, a ti no, uno solo, María. No es ninguno de ellos. Ninguno de ellos. De todas formas, muchas cosas pasan en el momento en que uno tiene que designar esta terna. Y hay gente que se mueve bastante, pero como suelen decir los quiteños, el que se mueve mucho no sale en la foto. Y es posible que eso ocurra. He seleccionado a una persona periodista, a una persona que trabaja en el área social y a una persona que trabaja en el área educativa. Ustedes dentro de una hora aproximadamente sabrán los nombres ya. No son militantes de Alianza País, no son cercanos a mi círculo, no son de mi círculo, ni social ni político. Y al igual que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ninguna relación política con ninguno de ellos. Todo lo contrario. Visto un perfil de personas que realmente, en primer lugar, como usted manifiesta, tengan un pasado claro, límpido, transparente, honesto. En segundo lugar, un pasado de trabajo, de esfuerzo, de denuedo, por sacar adelante el país. Y en tercer lugar, que no sean militantes de ningún partido político. Sebastián, perdone, señor presidente, pero le voy a decir así delante del público. ¿Qué se trae usted en esta mañana? Porque para el drama que está viviendo la República, mantenernos una hora pensando quiénes pueden ser, jugando prácticamente a las adivinanzas, nos pone en una misión complicada, especulativa fundamentalmente. Pero él dice que será lo que acaba de manifestar. ¿Qué le parece a usted? Lo uno y lo otro, el fondo y la forma. Gonzalo, mire, yo le diría lo siguiente. Depende un poco también de cuál es el perfil y el nivel, digamos, de actuación o de apoyo que eventualmente va a haber el presidente de la República en el futuro vicepresidente de la República. Es decir, puede ser que si es que él quiere de alguna manera que el vicepresidente intervenga y pueda generar un importante apoyo a la gestión de gobierno, yo diría que el perfil de esas personas que deberían ocupar la vicepresidencia no necesariamente debería ser el perfil que menciona el presidente de la República. Porque yo le comento lo siguiente, Gonzalo. Los problemas que tiene el país y que son graves tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito económico, con el ámbito de la seguridad, con el ámbito de la lucha contra la corrupción y la impunidad, y con el tema del trabajo en lo social. Entonces, si yo fuera presidente de la República y necesito un apoyo y le voy a dar, digamos, cierto protagonismo para que me ayude y para que colabore en muchos de los aspectos que son prioritarios para mí como presidente, yo vería a alguien que de alguna manera puede hacer un aporte en el campo económico, en el campo de la lucha contra la corrupción, en el campo, por ejemplo, de la seguridad o en el campo de la política social o el tema de la gestión pública social, que maneje política pública, que maneje administración pública. Pero si estamos viendo un periodista, un educador o alguien que está en esa línea, supongo que el presidente lo que está buscando es un vicepresidente que va a tener bajo perfil y que eventualmente tenga, digamos, una hoja de vida de transparencia y de honestidad. Es decir, sería ahí. Pero ve usted que prácticamente, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al artículo 146 de la Constitución, se dice que, digamos, que esa sería como la función principal del vicepresidente, será de ocupar la presidencia en el caso de que
no, por algún motivo, tenga que asumir la presidencia de la República. Se comenta, y eso habría que también descartar, se comenta de que la situación de salud no es la mejor del presidente de la República. Y entonces, en ese caso, me pregunto yo, ¿qué va a pasar si es que, ojalá que así no sea, si por falta del presidente de la República ocupe la presidencia un periodista, un educador o alguien que tiene un perfil en esa línea? Yo diría que hasta cierto punto yo ahí discrepo con el presidente, porque quien debería de alguna manera asumir y dar un apoyo al presidente de la República sea alguien que conoce de la administración pública, sea que conoce de los temas, que tenga capacidad de gestión, que le ayude a mostrar resultados al presidente de la República, que diga, señor presidente, en un año yo le voy a ayudar para cumplir estos proyectos, estos planes, mostrar resultados. ¿Y mostrar resultados en qué ámbitos? Vuelvo y repito, económico, de seguridad, de lucha contra la corrupción y en temas de política social. ¿Le ha faltado búsqueda al señor presidente? Claro, y en ese sentido yo creo que también, aunque Gonzalo, usted dice, de alguna manera estamos a la expectativa, deberían mandar ya la terna. Yo creo que esa terna debería mandarse y debería esperarse para que igual, un poco ante la opinión pública, se debatan esos temas, porque mire usted también, Gonzalo, que igual, si manda el presidente de la República, no es que simplemente manda y ahí está. Eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional hay grupos políticos, no existe una mayoría sólida. Dentro del mismo morenismo existen ciertas discrepancias. Pues puede darse una situación donde, quién sabe, llega la terna a la Asamblea Nacional y el mismo morenismo dice, no sé, no nos parece. Porque del lado morenismo, y usted ve la coordinadora de la bancada morenista en la Asamblea, ha dicho que tiene que sugerir, tiene que salir un poco de la línea política, porque el presidente Moreno ganó, digamos, la presidencia con un voto por una tendencia, y que el candidato a la vicepresidencia debería más bien un poco estar vinculado con esa línea política, con esa tendencia política, e incluso con una especie de aprobación previa del lado morenista. Entonces creo que igual también esa terna, no sé si ha sido ya igual discutida con los distintos bloques dentro de la Asamblea, y podría darse también un escenario donde envían esa terna y resulta que dicen, señor presidente, le devuelvo nomás su terna porque no nos vamos a pronunciar sobre ese asunto. Claro, ahí hay un análisis legal que habría que analizarse, pero yo le diría eso, Gonzalo, yo creo que el país tiene problemas muy graves y creo que el presidente, el vicepresidente de la República, en el caso de que eventualmente pueda sustituir al presidente de la República, tiene que tener un excelente perfil, no solamente de honestidad, no solamente digamos, de hoja de vida de trabajo, sino que sea capaz de sustituirle en un momento dado. Exactamente. Y que llenen las aspiraciones de la generalidad de los ecuatorianos. Claro, y Gonzalo, tenemos perfiles en esa línea. Por ejemplo. Hay muchos, yo diría, en el campo, por ejemplo, de la administración pública. Que está todavía no escrito y está en borrador este momento. Usted tendría la bondad de decirnos algunos perfiles buenísimos, buenos, regulares, sobresalientes. Yo solamente le podría decir que sí hay, pero no le podría o no me atrevería a decir con nombre y nombres. apellido, complicado. Sí, con nombre y apellido sería complicado, pero yo le diría, fuera de los partidos políticos, yo diría que es acertado buscar a alguien que esté fuera de los partidos políticos, que no tenga igualmente ciertos compromisos en el ámbito político y que más bien sea un aporte desde el lado más técnico, más profesional y que pueda ayudar al presidente a salir de los grandes problemas que tiene el país como tal. Porque en el Congreso o en la Asamblea solo hay aficionadas y aficionados, pero rotundos aficionados a la locura del poder. Y eso como que no le conviene al país, porque teniendo lo que tienen, volver a buscar otra instancia a título de que el apalancamiento de la mayor parte del morenismo y de la mayor parte de Alianza País pueda elevarle a la categoría de vicepresidenta constitucional de la República, yo desde ya digo, no es conveniente ni para el señor presidente, ni para el país. Peormente para el país, perdonen por decirlo así. Pero ustedes son mis invitados, resuelvan esta interrogante. Fabricio Villamar, ¿qué nota usted en los escaños legislativos y especialmente
En ese que alude una forma de trono. Verá, Gonzalo, yo me planteo lo siguiente. El presidente de la República tiene una oportunidad única, porque él puede escoger quién es su binomio y no va a estar impuesto por la dictadura de su organización política. Entonces, el presidente de la República, sí, si quiere escoger un periodista, alguien de la red social o alguien de educación, también tiene que combinar algunas características que creo que son necesarias. Necesita credibilidad. Eso quiere decir que no nos van a poner un desconocido, ¿no es cierto? Entonces, las personas que nos pongan, tenga la certeza, Gonzalo, que la sociedad ecuatoriana los va a expulgar hasta el último. En segundo lugar, se necesita confianza pública. Si hay una persona que ha tenido alguna tacha en algún momento de vida, es posible que genere resquemores en las bancadas de la Asamblea y ese nombre es posible que no prospere. Y finalmente, algo que a mí me parece que es importantísimo, Gonzalo, y es que hay que plantearse la complementariedad con lo que es el presidente de la República. Porque, en última instancia, como lo conversábamos hace unos minutos, ¿y qué pasa si es que el presidente se ausenta, si es que el presidente sale de viaje, si es que el presidente se enferma? El vicepresidente de la República tendrá que conducir los destinos del país. Imagínese lo que hubiera pasado en este país con la señora Vicuña, de presidenta de la República. Imagínese tener una presidenta con un juicio penal. O imagínese lo que sucede si es que nos ponen a gente que tenga alguna tacha. Tenga la certeza de que nosotros, por tercera ocasión, estaremos enjuiciando políticamente a un vicepresidente si es que nos mandan a alguien con tacha. Por lo tanto, creo que el presidente de la República tiene una oportunidad única. Ya se equivocó en su primera designación con el señor Glass. A él le impusieron. Ya se equivocó con su segunda designación. La señora Vicuña le hacía quedar mal al presidente de la República. Bueno, ahí está. Como decimos aquí en Quito, ya le dimos destituyendo, ya ha renunciado la señora. Tiene el camino libre para proponerle a la República a alguien que pueda llenar el papel, Gonzalo. Que pueda hacernos sentir orgullosos a los ecuatorianos. Mire, en el Ecuador sí hemos tenido buena suerte con algunos vicepresidentes. Sí. Alejandro Serrano Hilar, por favor, o sea, Pedro Pinto, el mismo Gustavo Noboa. ¿No? Sí, señor. Entonces sí me parece que es necesario tener esos criterios. Y uno más que no está mencionando el presidente en su alocución de hace unos minutos, que es algo que yo le planteaba como necesario también, que es el equilibrio regional. Cuando nos planteamos analizar si la cirugía mayor como que no ha funcionado o definitivamente ha quedado en nada, el señor presidente se refirió que su gobierno está luchando todos los días contra la corrupción. Ustedes me dirán, como analistas, si eso es certero o es falso. La mejor lucha que se puede hacer contra la corrupción viene de dos vertientes. La primera, ser respetuoso con la autonomía e independencia de cada una de las funciones. Estas que no se elijan a dedo. Y que cada una de sus decisiones sea respetada por el Ejecutivo, independientemente que le guste o no. Primero. Y segundo, con respecto a la colaboración internacional, ya la tenemos. Ya firmamos un compromiso. Yo hablé con Antonio Guterres, que es un buen amigo, que es el secretario general de la ONU, y él me manifestó que van a colaborar con nosotros, con este organismo que se llama la ONDU, creo, y que trata temas de drogas y temas de delitos, y que también se dedica a la corrupción. Ahí está la UAF, la doctora Diana Salazar, que está muy empeñada en hacer el seguimiento y el tránsito del dinero y tiene algunos datos ya. Tenemos en este momento $5 millones que pertenecieron al subsecretario del Ministerio de Energía, caramba, qué pena, se me fue el nombre, y que han sido detectados en Panamá y que yo hablé ya con el presidente Varela para que sean devueltos al país. Los trámites no son muy fáciles. A veces los estados, los gobiernos, creen que como se depositó el dinero allí, pertenece al Estado y ellos deben darle el uso. Y eso no es así. Pero no se olvide que eso no debe ser muy público porque podría entorpecer la recuperación del dinero. ¿Cómo le parece a usted, doctor Mantilla?
Gonzalo, yo diría, mire Gonzalo, o sea, si uno compara lo que tuvimos durante 10 años y ve lo que tenemos ahora, yo le diría que, claro, hay un cambio sustancial. El presidente Moreno, a más, por ejemplo, de no intervenir en las otras funciones del Estado, por ejemplo, ha permitido que el flujo de la información no tenga, digamos, como cortapisas. Usted puede decir lo que piensa, yo puedo decir lo que pienso y me siento tranquilo de ello. Entonces, el ambiente es distinto. O sea, estamos frente a un presidente que tiene la vocación democrática de hacer hasta cierto punto las cosas bien. Pero cuando él nos plantea el tema de una lucha frontal contra la corrupción, yo creo que en ese sentido, cirugía mayor, yo creo que ahí se queda corto. Y le digo por qué, Gonzalo. Bueno, ¿Por qué se ha quedado corto? Sí, mire, hace unos meses nosotros hicimos un estudio que se llama La lucha contra la corrupción y el Estado de Derecho en el Ecuador. Y en ese estudio nosotros de alguna manera hacíamos un análisis de lo que pasa con la corrupción. Pero le digo que hay muchas cosas que se pueden hacer todavía frente a la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, en temas jurídicos, ve la posibilidad, por ejemplo, de reformar hasta cierto punto el COIP sobre los temas vinculados con corrupción. En el COIP no hay una definición clara y específica y es muy vaga sobre el tema o el término corrupción. El tema del aumento de penas, por ejemplo, por cohecho, enriquecimiento ilícito y demás. El hecho de, por ejemplo, dotarle de nuevo a través de una reforma legal a la Contraloría y Procuraduría la posibilidad de que tengan o puedan emitir informes previos para el tema de la contratación. Es decir, un poco, en pocas palabras también, Gonzalo, deshacer lo que hizo el correísmo, porque lo que hizo el correísmo fue más bien debilitar al Estado para facilitar la corrupción. Eso en términos legales. Pero también, por ejemplo, más allá de lo que menciona sobre el tema de la ONU, por ejemplo, hay también igualmente una especie de certificación ISO 30.300 claro, o la ISO 30.301, que es sobre un tema de lucha contra la corrupción que se incorpora a nivel del Estado. Es decir, son prácticas que tienen que ver para evitar un poco la corrupción. El mismo presidente de la República hace unos meses recibió en la presidencia de la República y habló de que se iba a implementar a nivel de Estado el tema del gobierno abierto, al igual que, por ejemplo, en el caso de la Asamblea ya se está trabajando para implementar lo que es Parlamento abierto. Y el tema, por ejemplo, del gobierno abierto, habla sobre la posibilidad también de trabajar en varios ejes, por ejemplo, el tema de la probidad y de la ética, el tema de la transparencia, el tema de la participación ciudadana, el tema de la rendición de cuentas. Es decir, hay muchas gestiones que se pueden hacer, por ejemplo, para luchar contra la corrupción dentro del mismo Estado, dentro del Ejecutivo y en otras funciones del Estado. Y en ese sentido yo le diría que se pueden hacer una serie digamos, de acciones también, pero que están todavía pendientes. No. Inmediatamente. Pero ¿usted cree que el señor presidente ha comprometido a este periodista, a este representante del área social? Siempre está en masculino. No sé si lo copió bien o lo copió mal. Repito, asegura, dice la nota de Mariuxi, asegura que ha seleccionado a un periodista, no dice a una periodista, dice a un representante del área social, no dice a una representante del área social, y a otro, igual en el género masculino, del área educativa. Están comprometidos con estos valores supremos de la lucha contra la corrupción. ¿Qué le han comprometido al señor presidente de la República? ¿En qué han quedado en firme? Porque de lo contrario volvería a la misma historia. A mí no me convencieron de integrar esta terna. El señor presidente nunca me habló de una lucha contundente contra la corrupción, por decir algo. A mí me dijo, ¿quieres integrar una terna? Dependes de la asamblea que te escojan, o te rechacen, o te descalifiquen por A o B circunstancias. Fabricio, esta es la parte que me parece a mí preocupante en la decisión del jefe del Estado. Sí, a ver, yo creo que se abre un momento en el cual los ecuatorianos tenemos que entrar en reflexión. No es que nos pueden mandar una terna y esta terna va a ser discutida y aprobada 5 minutos después. Una vez que se conozca la renuncia de la vicepresidenta y sea aceptada por el Pleno de la Asamblea,
y una vez que se conozcan los nombres que proponga el presidente de la República. ¿No le han notificado a Fabricio? ¿Qué cosa? La terna. No, todavía el presidente de la República tiene que anunciarle en los próximos minutos. Pero, mire, Gonzalo, yo creo que tiene que abrirse un proceso de reflexión de los ecuatorianos. Veamos si es que los 3 nombres que nos propone el presidente de la República reúnen las características de lo que hemos comentado el día de hoy y de lo que se ha comentado en estos días y lo que dicen los artículos de opinión de los principales periódicos de la República. Creo que es importante entonces en este tiempo de reflexión verificar cuál de esos perfiles puede complementar al señor presidente de la República. Un poco la preocupación es que usted no necesita un esbirro a sueldo puesto ahí. Necesita a alguien que nos represente a todos los ecuatorianos. Y me parece que hay varios mensajes de los ministros de Estado que parecerían confirmar esto. Es decir, no se trata de que el gobierno lo hace solamente Alianza País. Ya esto es una responsabilidad mucho más amplia y me parece que ese es un primer buen mensaje. La segunda, sí es bastante probable que sea alguien que venga de los sectores que ha estado con el presidente de la República. Por Dios, mandarán a alguien honesto. No se les pide mucho más que esto. En tercer lugar, vea, no podemos estar en un proceso de tumbarnos vicepresidentes cada 8 o 10 meses cada año. Esta es la tercera oportunidad que va a tener Lenín Moreno de tener un vicepresidente que complemente su gestión, que sea confiable para él. Yo creo que ese también es un factor importante, hay que reconocerlo. Se tiene que llegar a un diálogo con las bancadas, Gonzalo, porque esto de agarrar, lanzar los nombres y después tratar de conseguir, comprando conciencias, los votos necesarios para que le pongan el vicepresidente, ¿cómo hicieron con la señora Vicuña? No se olvide qué votos se consiguieron para eso y utilizando qué artes. Con las uñas lograron llegar a tener los votos necesarios para nombrarle a la señora Vicuña. Entonces, esas equivocaciones que ha tenido el manejo político del entorno del presidente de la República no las puede cometer en este momento porque también hay que decir, el presidente de la República no es que goza de la mayor popularidad. No es que es un presidente que está sustentado en un montón de respaldos. Sí, señor. Entonces, yo creo que tiene una oportunidad el presidente. Nuestra función desde la oposición es hacer una oposición democrática. No es que nosotros vamos a estar respaldando necesariamente lo que nos pongan. No es nuestra función. Sí vamos a ser críticos, pero tenga la certeza de que en ese proceso de ser críticos vamos a ser responsables en ayudarle al Ecuador a tener un segundo mandatario o una segunda mandataria que nos represente válidamente y que no nos veamos en la penosa obligación de ir nuevamente a un proceso de impeachment o de juicio político, ¿no? Usted tal vez no presume, apenas presume, Fabricio, que los candidatos a la presidencia de la República... ¿A la vicepresidencia? A la presidencia de la República, el año entrante, no habrán sido de alguna manera consultados. Hablo por el señor Lasso y por el abogado Nebot. Al menos hasta donde yo sé, no. Pero nuevamente, más allá de lo que digan los grandes líderes políticos del Ecuador, yo creo que es necesario que los prospectos de presidente. Sí, pero yo tengo la sensación de que es necesario que los ecuatorianos sientan que esa terna les representa. Más allá de lo que diga Guillermo Lasso o lo que pueda decir el señor Nebot o cualquier otra persona. Hay un feeling, hay un sentimiento de la ciudadanía que tiene que expresarse sobre esa terna. Y la asamblea tiene que hacerse eco de esa sensación. Imagínense que por primera vez en 11 años nos pongan gente confiable en una terna. ¿Cómo no respaldarla? Pero es necesario también que tengamos un proceso de discusión, de análisis público, de reconocimiento, por ejemplo, de que es una terna equilibrada y no como la última que, pongámoslo en términos reales, fue una irresponsabilidad del presidente presentar la terna que nos presentaron la última vez, ¿no? ¿Cómo le descubre el feeling el señor presidente Moreno en el universo tan gigantesco y no tan congruente de la sociedad ecuatoriana de este momento, de esta coyuntura?
Los tres creo que no nos podríamos poner de acuerdo. Y somos gente bien intencionada con la patria. Lo hemos demostrado, los tres. Y perdone por hasta yo incluirme yo. Tengan la bondad. ¿Qué le aconsejamos a...? Todavía hay tiempo. No creo que esté sobrecerrado, enviado y al Parlamento esto. Gonzalo, yo creo que, y coincido ahí con el asambleísta Fabricio Villamar, en el sentido de que no debería pensarse en que esta terna un poco responda eventualmente a los apoyos que hay en la asamblea. Es decir, que como tenemos un cierto apoyo del bloque social cristiano, entonces que Nebot nos mande el candidato. O que si vamos a lograr el apoyo de Creo, que Lazo nos mande el candidato. Yo lo que creo es de que esa terna, esos tres nombres, un poco debería más bien responder a esa intención que tendrían, digamos, todos los ecuatorianos o eventualmente de sentirse representados en esa terna. Es decir, claro, esta persona es muy capaz, esta persona es honorable, esta persona es honesta. En este momento político, por ejemplo, de crisis por los temas de corrupción. No, yo creo más en el feeling que alude Fabricio. Claro. Yo lo que digo es, tal vez no se apoyaría el presidente consultando a sus potenciales sucesores, ¿no? Es una opinión suelta nomás de parte del periodista que es preguntón, pues, y tiene que ser así. Eso sí ya no se sabe, Gonzalo. ¿Qué será? Pero yo le diría un poco más bien que por dónde debería ir. Sugiriendo que así proceda, no. Yo le diría muy delicado. Y un poco más bien regreso. O sea, por un lado, que sean profesionales honestos. Además, ahí puede haber un tercero, un cuarto, que estará en... Claro. Y que tenga un poco ese perfil. ¿Tenemos información? Y que tenga ese perfil, Gonzalo, de que eventualmente, que le digo, pueda ocupar por ausencia o por viaje que haga el presidente tranquilamente la presidencia de la República. Que sea un apoyo, por ejemplo, al presidente de la República, y que sea un apoyo, como le decía, en los temas que son, digamos, como de mucha preocupación para el país. El tema de la corrupción, como hemos dicho, un tema que todavía está pendiente. Esa persona debería igualmente asumir, quién sabe, ese eje de trabajo del presidente Moreno. Pero igualmente debería tener un cierto conocimiento sobre los temas de lucha contra la corrupción, etcétera. O si no es así, entonces, bueno, busquemos a alguien que sea un apoyo en el ámbito de la seguridad, de la política social, o si no, también en el ámbito económico. Creo que por ahí debería ir esa terna. Y que creo que eso, más bien, a la final, mire usted, después de una crisis, como decía yo, no de régimen, sino una crisis de gobierno, como pasa en todo gobierno. Sale la señora Vicuña y que igualmente la justicia siga adelante con el proceso que tenga que seguirse. Si es que se busca y se encuentra, por ejemplo, una excelente alternativa, el señor Moreno de nuevo, digamos, se va a ganar un gran punto. Es decir, va a ser un motivo como para decir, el señor Moreno eligió una excelente terna, fue muy difícil elegir. Después de que se equivocó en algunas intenciones. Fue muy difícil y al final pegó centro. Nos manda tres nombres formidables. Exactamente, y entonces eso le podría incluso, para él mismo, ganar espacios de gobernabilidad, ganar espacios de apoyo, ganar espacios de apoyo de la misma ciudadanía a nivel general. Yo creo que, ojalá que un poco en esa línea se mueve el presidente de la República. Le veo que sale el compañero a trote limpio, ustedes también lo advirtieron, y ahí viene la terna. Nada que ver. Lo que sí, el señor presidente ha dicho, no son, y esto sí me produce a mí, qué bueno que no sea María Paula Romo, ella está para el otro rol que usted necesita en Palacio, me da la impresión que hay que decirlo así, muy bien, ni Pablo Campana, ni la Isabelita Noboa, muy mencionada en los últimos años para un montón de cosas. Pero bueno, ¿cuántos minutos? Tal vez 45 minutos, 3/4 de hora en el programa La Papaya, que ya mismo viene. Álvaro Rosero tendrá la oportunidad de hacernos conocer en un flash informativo lo que diga la terna del señor presidente Moreno. Quedamos en expectativa. Algo final, Fabricio,
Yo quería simplemente agradecerle a nombre de mi audiencia por los comedimientos atinados que ha tenido usted en la Asamblea de mover una inercia pecaminosa, incomprensible. Usted ha actuado con valentía, con gran decisión y nos ha dado solucionando algunos problemas que la gente no puede ir. Pero que el momento que ya se excedan, la gente va a ir de una manera ya no tan cómoda como hasta este momento ha sido. Están violentando la paciencia social en estas épocas. Así es que, si atiende la terna, los puntos suspensivos como que están de más, Fabricio. Gracias por sus palabras, Gonzalo. Me llega un poco la información, ¿no? Parecería que el periodista al que hacen referencia sería Otto Sonnenholzner, de la ciudad de Guayaquil. Podría integrarla a Caterina Costa y Agustín Albán. Habría que revisar si es que estos nombres finalmente son los que se presentan. Hace unos minutos han soltado esto. Si bien no son personas conocidas, y esto es parte de las cosas que nosotros comentábamos hace un momento, mire, se necesita complementarle al presidente, se necesita que el vicepresidente de la República tenga alguien confiable, pero adicionalmente se necesita credibilidad. Y es bastante difícil tener credibilidad cuando nos están poniendo desconocidos. A eso me refiero con que se abre un espacio de discusión en la República respecto de quién tiene que ocupar ese espacio. No me gustó la terna suya. No es mía, le juro que no es mía. Ni a mí usted, tampoco, Sebastián. Gonzalo, ni a mí tampoco. Para nada. Para nada. Un poco es, claro, con todo respeto a la dama, pero la gente dirá quién tan serán. Así mismo es. Y el quién tan serán va a tener un peso en la resolución o disolución que puede emprenderse socialmente hablando. Señoras y señores, hasta tener la idea precisa y lo diseñado por el señor presidente con derecho constitucional y ojalá con la bendición de Dios para que vuelva la paz al Ecuador. Gonzalo